Buenas tardes. Qué bueno, doctora Clarita, ya vamos a empezar el conversatorio, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas las personas que ya se encuentran conectadas en esta tarde hoy de 22 de abril. El día de hoy vamos a tener una charla con nuestros abogados del consultorio jurídico y de parte de mi persona, Diego López, sobre los temas de derechos laborales en esta época del COVID-19. Vamos a dar algunos minutos para el ingreso de más personas y posteriormente pues daremos inicio a la jornada. Muchas gracias a todos los que ya desde este momento están participando y les pedimos su colaboración con unos minutos para empezar con la conferencia. Hola Georgina, buenas tardes. Estamos dando unos minutos para que ingresen más personas y en unos momentos damos inicio. Muchas gracias por estar presente en esta charla del día de hoy sobre el tema de los derechos laborales en el marco del COVID-19. Bueno, por aquí nos saludan nuestros egresados, Sandra, Fabián, egresado de nuestra Escuela de Derecho del año 2009, que nos saluda y está atento aquí a nuestra charla. Saludo también para nuestra compañera Viviana Grimaldos, también egresada de nuestra Escuela de Derecho. Cami Fuentes, que se conecta en este momento. ¡Qué bien, qué bien! Ya tenemos una audiencia de 57 personas, doctor Javier. Yo creo que si usted gusta, damos inicio a la jornada. Bueno, listo, perfecto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este ejercicio que es una iniciativa de la Escuela de Derecho y por supuesto con el apoyo y el compromiso de los profesores que aquí nos acompañan el día de hoy. Está el profesor Diego López, profesor de Derecho Laboral de la Escuela de Derecho, profesor Iván Padilla y el profesor Israel Vargas, ambos asesores del consultorio jurídico. Y la idea de este ejercicio es establecer un diálogo con todos las personas que tengan interés en saber sobre el tema o sobre la situación legal, jurídica, laboral en esta época o en esta situación de sección. Por supuesto que la idea de hacer este ejercicio nace, entre otras razones, por la gran cantidad de decretos que empiezan a proferirse en materia seccional en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo
Y uno de los primeros aspectos que se empiezan a regular y que se empiezan a tocar desde que inició toda esta excepcionalidad, como lo llamamos, es el tema laboral. Empezaron varios empleadores a suspender contratos, a despedir trabajadores, empezaron a cerrarse en las empresas y alrededor de esto hay muchas preguntas, muchas inquietudes, que qué pasa con el trabajador que le suspendieron el contrato, qué sucede con la trabajadora que está en estado de lactancia, qué pasa con la trabajadora que está en estado de embarazo, qué va a suceder después de que se levante la situación de excepcionalidad, voy a recuperar, no voy a recuperar mi trabajo, y así sucesivamente podemos hacernos un sinnúmero de preguntas, que es lo que el ciudadano común y corriente permanentemente nos está haciendo. Para eso, la Universidad Industrial de Santander y la Escuela de Derecho queremos impulsar este tipo de conversatorios. Hoy es sobre derecho laboral, seguramente no vamos a alcanzar porque creo y intuyo de que van a ser muchas las dudas, muchas las inquietudes y muchos los temas por desarrollar. Podemos pensar en otro conversatorio, pero también en otros temas de insolvencia, en temas penales, en temas carcelarios, en fin, diversos temas en los que la escuela, perfectamente de la mano de sus expertos, de sus profesores, puede darle respuesta a la comunidad en general. Quiero también en el transcurso de esta charla poner a ustedes de presente los servicios del consultorio jurídico de la Universidad Industrial de Santander, que ya dentro de muy poco empezará a dar asesoría y abrir sus puertas, así sea de manera virtual. Vamos a dar en el transcurso de estas charlas, de estas intervenciones, las direcciones de correo electrónico, los teléfonos, las extensiones, y vamos a invitar a todo el público en general para que participe, para que nos consulten, para que asistan virtualmente al consultorio jurídico, para que tengan una asesoría y un acompañamiento, no solo de los estudiantes que están en los últimos semestres haciendo su práctica, sino también, por supuesto, acompañados de un grupo de expertos, asesores como los que hoy nos acompañan aquí en este panel. Sin más preámbulos, bienvenidos. Muchas gracias a todos por aceptar la invitación de participar en este conversatorio virtual y tienen la palabra. Y nuevamente, mil gracias, profesor Iván, mil gracias, profesor Israel, y mil gracias, Diego, por estar aquí acompañando. Diego, tiene la palabra como para que empecemos de una vez a calentar la discusión y el conversatorio. Diego. ¿Sí? Bueno, entonces, profesor Israel. Sí, señor. Bienvenido. Doctor Javier Alejandro, me alegra mucho conversar con usted a través de este medio tecnológico con el propósito de abordar unos temas tan de decidida importancia en este momento. Desde luego que en los temas de protección de los derechos de los trabajadores en el marco de la Constitución Política de la Legislación Laboral Colombiana son de gran importancia, desde luego, y en el marco del derecho del trabajo son uno de los temas que tienen mayor trascendencia. Creo que ya iniciamos la charla como tal y los temas que debo abordar, ¿sí? Doctor sí, claro, por supuesto, Listo. Doctor Israel. Bueno, entonces, en este lapso, se me ha asignado a mí de parte de los organizadores de este evento de teleconferencia varios temas. Pues, desde luego, de entrada, voy a afirmar que difícilmente los vamos a votar en un porcentaje, pero trataremos de mirar lo más importante de estos temas. En principio, debemos entender que frente a esta situación grave de emergencia generada por una pandemia como es el coronavirus, el COVID-19, naturalmente uno de los sectores más afectados, ¿no?, en la vida colombiana es el sector de los trabajadores, de la vida laboral, de la vida productiva. Naturalmente que no solamente los trabajadores han salido afectados, sino que un sector de la economía y sobre todo aquel sector de la economía de los
pequeños y microempresarios que naturalmente se han visto muy afectados, bastante afectados. El gobierno, de alguna manera, ha salido a tratar de conjurar esta crisis en materia laboral a través de algunas circulares que ha emitido el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Entre otras, la circular 021, la 022 y la 033, que de alguna manera, a mi juicio, solo implican algunas recomendaciones, algunos consejos, algunas consejerías de parte del Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Y adicionalmente se han expedido algunos decretos que son un alivio, pero un alivio a mí me parece muy insuficiente para la grave problemática que se está desarrollando en materia económica y laboral. El Ministerio de Trabajo se ha quedado corto, o digamos algo mejor, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo se ha quedado corto en expedir unas medidas serias, sólidas, consistentes y objetivas para el grave problema que estamos afrontando. El Ministerio de Trabajo ha pretendido que a través de la legislación laboral, vale decir, el Código Sustantivo del Trabajo, se pudieran encontrar alternativas para la solución de los graves problemas que se avecinan en materia de la protección del derecho al trabajo y más que la protección al derecho al trabajo, la protección del trabajo, las garantías de los trabajadores para mantener sus ingresos. Naturalmente, el trabajo es lo que garantiza el ingreso del trabajador para el sostenimiento y el cubrimiento de las necesidades propias del trabajador y las de su familia. Pero esas alternativas que propone el Ministerio de Trabajo, como entre otras cosas, las vacaciones causadas y anticipadas, con un ligero cambio en el decreto en el que se establece que las partes podrán, con un día de anticipación y de común acuerdo, aplicar esa medida de las vacaciones anticipadas, también promoviendo de alguna manera, ¿no es cierto?, la flexibilización en las jornadas y en los horarios de trabajo, y otros temas que a mí me parecen que son muy tibios frente a una grave problemática. En principio, se orientó a los empleadores para que aplicaran ese tipo de medidas como unas licencias remuneradas, pero con el propósito de evitar una afectación grave de los derechos de los trabajadores. Pero esas medidas no son suficientes. Entre otras cosas porque los empleadores han venido aplicando a rajatabla y naturalmente asesorados por sus abogados algunos aspectos del Código Sustantivo del Trabajo, y ahí es donde empezamos a generar una discusión jurídica en torno a las consecuencias generadas por esta grave emergencia económica. Y cuando digo a rajatabla es porque naturalmente sus asesores han promovido entre los empleadores que se apliquen medidas como las suspensiones de los contratos de trabajo. Naturalmente una suspensión sin ninguna garantía de ingresos, de salarios, prestacionales de ninguna naturaleza para el trabajador. También están promoviendo las licencias no remuneradas, que al final y al cabo es una suspensión del contrato de manera disfrazada. Y otros están promoviendo despidos de trabajadores, naturalmente, para de alguna manera proteger los intereses de los empresarios sin ninguna garantía para los trabajadores. En esa medida, naturalmente, ¿qué hemos visto nosotros y qué debemos hacer para proteger los derechos de los trabajadores que se han visto afectados con estas medidas que naturalmente son insensibles, no corresponden a los principios de la protección del trabajo y los trabajadores dentro del marco del derecho constitucional y dentro del marco de la legislación laboral colombiana? Naturalmente, las personas nos acuden a nosotros los abogados laboralistas para que podamos orientarlos, igualmente, así como creo que el Ministerio ha venido orientando a los empleadores para que tome algunas medidas que no afecten su economía, porque aquí parece ser, y a mi juicio, según los análisis que hemos hecho de la mayoría de los decretos y las circulares y las disposiciones del gobierno, parece ser que se quiere priorizar o anteponer la protección de la economía y los intereses económicos a la vida y la estabilidad y la protección
y las garantías del mínimo vital y móvil de los trabajadores. No obstante, hemos tenido serias dificultades para proteger los derechos de los trabajadores. ¿Y cuáles son esas dificultades? Claro, estando en una condición de cuarentena o de confinamiento y prácticamente los servicios administrativos del Ministerio de Trabajo, donde acudimos a formular las quejas y solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo, se encuentran cerrados o suspendidos, a pesar de que se ha manifestado por parte del Ministerio que está optando todas las medidas necesarias para que se puedan tramitar a través de los sistemas electrónicos las quejas. Naturalmente los resultados son insuficientes en la medida en que si las quejas de manera presencial y en funcionamiento permanente del Ministerio de Trabajo de manera normal implicaban meses y hasta años para obtener una solución, pues en este momento la situación a mi manera es peor. Y no hay una intervención real del gobierno colombiano para decir fortalezcamos los mecanismos de protección. Porque decir que hay una fiscalización rigurosa en el papel, pero en la práctica no se da, pues absolutamente eso no ayuda absolutamente en nada para proteger los derechos de los trabajadores. Esa fiscalización rigurosa, a mi juicio, no tiene otros ingredientes y otros instrumentos, o no se le ha dado dientes al Ministerio de Trabajo para que haga intervenciones inmediatas, prontas, oportunas, para evitar la grave afectación de los derechos de los trabajadores. Y por esa razón, pues ahí nos quedamos cortos. Y adicionalmente, pues nos encontramos que la justicia laboral y toda la justicia se encuentra paralizada, pues no tenemos los medios y los instrumentos para acudir ante los jueces de la República. En las discusiones que se han venido dando en relación con los temas de si hay o no razón para que el empleador aplique la suspensión de los contratos de trabajo o se busquen la medida de las licencias no remuneradas para solucionar el problema de esta emergencia económica que ha puesto que se cierren algunas o la mayoría de las actividades de naturaleza económica. Se ha dicho que al final y al cabo ese debate jurídico, si se trata de un caso, una fuerza mayor, un caso fortuito o una condición de imprevisibilidad, es una discusión que tiene que dejarse a los jueces de la República. Pero eso absolutamente no resuelve en nada el grave problema que tenemos hoy de los trabajadores. El trabajador que le suspendieron el contrato hoy, que no tiene para comer, que no tiene ingresos para sostener a su familia, y que ha tenido un contrato, adicionalmente a los graves problemas que tienen el 47% de las personas en Colombia que se encuentran en el trabajo informal, que no tienen ningún ingreso, pues tenemos la gravedad de los problemas que se derivan de los trabajadores que, teniendo un contrato de trabajo, se les suspendió, se les orientó y a veces se les forzó para que pidieran licencias no remuneradas, que al final del cabo, a mi juicio, es una suspensión del contrato disfrazada. Entonces, creo que ni los mecanismos a través de los cuales el Ministerio de Trabajo pudiera proteger a los trabajadores por la vía administrativa, ¿no es cierto?, con la fiscalización forzosa, porque no vemos los resultados y nosotros queremos respuestas ya, ni por la vía ordinaria, laboral, se pueden resolver estos temas, y en esto estoy de acuerdo y comparto la precisión que hace el doctor Marcel Silva Romero en una de sus intervenciones. Naturalmente eso se trata de un problema grave, de emergencia, de urgencia, ¿no es cierto?, que requiere instrumentos ágiles, eficaces y efectivos. Y a mi juicio esos instrumentos ágiles, eficaces y efectivos para acceder a la pronta y cumplida justicia, a mi juicio son los de naturaleza constitucional. Por esa razón creo que nosotros debemos todas estas problemáticas que se han originado, a mi juicio, con violación grave de los derechos de los trabajadores, porque en unas condiciones de esta emergencia, como lo dijo la Organización Internacional del Trabajo, se deben establecer todos los mecanismos de protección, de todo lo que sea necesario por parte del gobierno y de los estados para garantizar el empleo, para garantizar los ingresos de los trabajadores. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que hacer uso
del mecanismo de la acción de tutela para proteger los derechos de los trabajadores, porque a mi juicio se trata de una violación de derechos fundamentales. Claro, violaciones de los derechos fundamentales porque sí, de manera unilateral el empleador o forzando al trabajador logra una suspensión del contrato de trabajo sin que tenga el trabajador ninguna garantía de percibir un salario, unas prestaciones sociales o unos ingresos mínimos para subsistir, naturalmente estamos frente a una violación del derecho fundamental. Y de esta forma también encontramos que se trata de una violación de la estabilidad que tiene el trabajador, de la garantía de sus ingresos mínimos vitales para la subsistencia de su familia y naturalmente una violación del contrato de trabajo. Por esa vía creo, y hay algunos jueces que han entendido el tema bajo esta óptica del derecho constitucional y se han venido protegiendo los trabajadores por la vía de tutela. En este momento, creo y considero que es pertinente y necesario y nosotros lo hagamos, que toda esta problemática la encaminamos por la vía de la acción de tutela, porque la acción de tutela pues es un mecanismo que es rápido, ágil y eficaz, porque nosotros necesitamos respuestas urgentes. Fíjese que ya han habido varias sentencias de tutela, aunque de igual forma han habido otras en contra, que han venido protegiendo los derechos fundamentales a una vida digna, el derecho al trabajo, al derecho a un ingreso mínimo vital y móvil, el derecho a la protección de la estabilidad laboral, que se desprende del artículo 53 de la Constitución Política, y esas acciones de tutela han protegido esos derechos, por lo menos ordenándole al empleador que le garantice al trabajador los ingresos mínimos para su subsistencia, mientras por la vía ordinaria, naturalmente, se resuelve de fondo. Si hay lugar a que se admitan las razones y los fundamentos por medio de los cuales los empleadores han venido aplicando la suspensión de los contratos de trabajo o, naturalmente, exigiendo y obligando a los trabajadores a que se acojan a licencias no remuneradas que afectan sus condiciones laborales. Por lo tanto, en cuanto al primer tema, naturalmente la acción, acceder a la justicia, para mí en este momento, naturalmente la vía más expedita, la más eficaz, tiene que ser por la vía de la acción de tutela, y a eso debemos acudir. Nosotros vamos a intentar por la acción de tutela la protección de los derechos de los trabajadores en estos momentos de urgencia y de emergencia, porque desde luego que por la vía ordinaria, así nos abran los juzgados para situaciones de urgencia, la vía ordinaria no es la vía más eficaz y expedita. Si en tiempos de normalidad las decisiones de los jueces de la República se demoran entre 3 y 4 años, ahora en condiciones de grave anormalidad económica, laboral, pues las acciones judiciales se van a demorar mucho más, porque desde luego que frente a esta situación, la afectación grave de los derechos de los trabajadores va a ser grande, de manera cuantitativa. Me imagino que las demandas que se van a presentar ante los jueces municipales de pequeñas causas laborales o en los procesos de única instancia o en primera instancia ante los jueces laborales del circuito, va a haber una avalancha de demandas, una avalancha impresionante de demandas, porque naturalmente hay una afectación grave y masiva de los derechos de los trabajadores en Colombia. Ahora, por otro lado, pues naturalmente el empleador está acudiendo también a los mecanismos que tiene la legislación laboral para que por vía del Ministerio de Trabajo se autorice la suspensión de los contratos de trabajo o se autorice el despido colectivo de trabajadores, y aquí veremos cuál es el compromiso del gobierno nacional para proteger los derechos de los trabajadores. Si va a acceder a esas cientos y miles de solicitudes que están formulando los empleadores para que les autoricen por vía del Ministerio de Trabajo el despido colectivo de trabajadores o las suspensiones de los contratos de trabajo. Ahí va a haber un trabajo importantísimo en materia laboral, y ahí tendremos que estar nosotros en cuanto a la protección de los trabajadores. Entonces, frente a la fiscalización rigurosa, pues nosotros creemos que ahí no hay el resultado efectivo, real y eficaz para la protección de los derechos de la obra. Ahora, porque entre otras cosas,
Nosotros sabemos que el Ministerio de Trabajo, en cuanto a las decisiones que toma por la afectación de los derechos de trabajadores, a lo mejor, ¿no es cierto?, podrá amenazar al empleador con aplicar multas, pero de fondo no resuelve el tema, porque así como lo ha dicho el Ministerio de Trabajo, que de fondo la respuesta de si se está incurriendo en una violación de los derechos de los trabajadores cuando se aplica la suspensión de los contratos de trabajo, incluso los despidos de los trabajadores, aduciendo la fuerza mayor y el caso fortuito, será de competencia de los jueces de la República. Entonces, fíjese que naturalmente las respuestas van a ser a largo plazo. Y a nosotros, a los trabajadores no les sirve una respuesta a largo plazo en este momento. A los trabajadores necesitan una respuesta ya, inmediata, de protección de los derechos porque es urgente, porque es inevitable y inaplazable que él tenga que cubrir las necesidades inmediatas, que él tenga que pagar el arriendo, que él tiene que pagar los servicios, que el trabajador debe proveer los alimentos para su familia y por lo tanto, de alguna manera, una decisión en 1 o 2 años no le ha resuelto el problema. No, esa no es una solución al problema. Ahora, en cuanto al tema de lo que ha propuesto el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo de solucionar la problemática, buscar una solución a la problemática a través de la concertación, a través del acuerdo y del diálogo entre empleadores y trabajadores. Desde luego que es un mecanismo que nosotros consideramos que se debe mirar y examinar para ver cómo resolvemos los problemas, porque desde luego sabemos que hay problemas de orden económico, sabemos que las empresas también tienen problemas de orden económico y naturalmente se debe buscar un mecanismo para lograr una solución a la problemática. Pero esa solución a la problemática pasa por el hecho mismo de proteger la estabilidad de los trabajadores, de proteger la estabilidad de los contratos de trabajo, con base en lo que dispone el artículo 53 de la Constitución Política. Esa concertación y ese diálogo tiene como base y principio que podamos naturalmente proteger los contratos de los trabajadores, que podamos proteger la estabilidad de los trabajadores y garantizarles por lo menos un ingreso mínimo. En esa medida, estimamos que es posible que la legislación laboral nos dé algunos mecanismos para poder lograr, pero de manera consensuada y concertada, una solución al problema. En materia de los contratos de trabajo, el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que cuando existan unas condiciones particulares especiales y señala que todo contrato es revisable cuando sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Naturalmente, establece en esa dirección que cuando no haya acuerdo entre las partes corresponde a la justicia ordinaria laboral decidir sobre el tema. Entonces tenemos 2 aspectos sobre esta situación. En materia de revisión de los contratos individuales de trabajo, o se hace de común acuerdo o lo hace la justicia laboral. Desde luego que si esperamos que lo haga la justicia laboral, vamos a tener decisiones para entre 3 y 4 años y nosotros necesitamos decisiones para ya. Son urgentes, son para hoy, porque la situación grave no da espera. La situación no da espera, absolutamente bajo ninguna circunstancia de espera. Entonces, el trabajador, nosotros sabemos que el contrato de trabajo pues es consensuado, pues, en principio así lo establece la legislación laboral nuestra. Desde luego que en la realidad nosotros sabemos que esa consensualidad del contrato pues en principio no se da, pero es de adhesión y las condiciones de la empresa del trabajo. Pero en este momento sí, naturalmente, se impone la condición de que haya una consensualidad en la revisión del contrato de trabajo. Pero esa consensualidad en la revisión del contrato de trabajo implica naturalmente que se miren temas como salario, que se miren temas como jornada laboral, darle una flexibilidad, temas de derechos extralegales y naturalmente en eso se pueden poner de acuerdo empleador y trabajador, pero con el único y exclusivo propósito de que se garantice
la estabilidad de los trabajadores y se garanticen los contratos de trabajo, y en el evento en que se haya una demostración que haya una afectación grave de las condiciones y la capacidad y de la normalidad económica, que la empresa se demuestre que efectivamente hay una afectación grave de las condiciones económicas de la empresa. Porque a mi juicio no podemos tomar estas medidas para que de alguna manera los empleadores la aprovechen y afecten las condiciones contractuales laborales cuando ellos tienen la capacidad económica de seguir respondiendo por las garantías que están establecidas en el contrato de trabajo. En esa medida, pues naturalmente las partes de trabajador y empleador pueden mirar ese tema, pero ese tema, además de que se debe observar que efectivamente hay una grave afectación de las condiciones económicas del empleador, se debe también entender de que esa concertación y ese acuerdo para realizar el contrato de trabajo no puede afectar los mínimos establecidos en la legislación laboral colombiana, los mínimos derechos. No se puede afectar el mínimo legal mensual vigente, no se pueden afectar las garantías que están establecidas en la legislación laboral colombiana. Por eso se habla de alguna manera que si hay algunas condiciones extralegales que benefician al trabajador, si hay un salario que supera el mínimo, de alguna manera habrá que revisar para que entre trabajadores y empleadores se garantice el contrato de trabajo, se garantice la estabilidad. Y esa revisión tiene que tener un ingrediente adicional, que es de carácter transitorio, que no es de carácter permanente, que no se puede aprovechar esta condición de emergencia para que el trabajador se le desmejoren sus condiciones laborales y así se quede de manera definitiva afectando de manera grave los ingresos de los trabajadores para el sostenimiento de él y su familia. Ahora bien, eso es en materia de derecho individual de trabajo, en materia de derecho del contrato de trabajo. Pero también hay una grave problemática en torno a las garantías que están establecidas y que se han reconocido a los trabajadores mediante la negociación colectiva y a través de la Convención Colectiva de Trabajo. En esa dirección también el Ministerio de Trabajo le ha dicho a los empleadores que habrá que mirar el tema entre los trabajadores y los empleadores para concertar y hacer acuerdos sobre ese tema siempre y cuando haya una grave afectación, y vuelvo y reitero, esto no es para aprovechar para que los empleadores naturalmente de alguna manera cojan ventaja frente a los trabajadores y logren minar las garantías que han logrado a través de la negociación colectiva. Esto es de carácter transitorio y con el propósito de mantener la estabilidad laboral y desde luego que se sostenga la estabilidad económica de la empresa y garantizar los contratos de trabajo, garantizar el empleo para los trabajadores. En esa medida, desde luego que los trabajadores también podrían, a través de las organizaciones sindicales, naturalmente que es la que representa los intereses en la negociación colectiva, hacer una revisión de las convenciones colectivas de trabajo. Eso es lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo. Pero a mi juicio es una pretensión equivocada la que hace el Ministerio de Trabajo, porque más que una revisión, a mi manera de ver, una revisión de la Convención Colectiva de Trabajo que podría tener un carácter permanente hacia el futuro, afectando los derechos que han logrado los trabajadores a través de la negociación colectiva, a mi juicio debe haber, es una concertación para mirar cómo, naturalmente y con carácter transitorio, se pueden suspender algunos derechos convencionales que alivianen las condiciones económicas del empleador para garantizar hacia el futuro los contratos de trabajo. Eso implica que en esa concertación y la organización sindical responsablemente pudiera mirar qué temas de carácter convencional que no afecten los mínimos establecidos en la legislación laboral colombiana se pudieran suspender de manera transitoria con el propósito de que se pudieran mantener los contratos de trabajo. Pero ahí siempre le hemos dicho a las organizaciones sindicales de los trabajadores, ojo que esta vigencia transitoria en la suspensión de los derechos convencionales debe ser muy clara, debe ser muy precisa, porque usted sabe que en la redacción y en la letra menuda, naturalmente puede que los trabajadores
al final pierdan de manera definitiva los derechos y las garantías que han sido reconocidas mediante la negociación colectiva en la Convención Colectiva de Trabajo. Ya yo observé un acuerdo que se habían realizado entre una empresa y una organización sindical, donde en el tema de vigencia, naturalmente, como se redactó, definitivamente los trabajadores habían entregado de manera permanente las garantías que se habían reconocido por vía de la negociación en la Convención Colectiva de Trabajo. Por eso, naturalmente, deben tener la asesoría rigurosa y estricta en ese tipo de acuerdos para que se pueda establecer, primero, que efectivamente la empresa se encuentra en unas condiciones económicas que hacen aconsejable ese tipo de acuerdo. Segundo, que ese tipo de acuerdo es de carácter transitorio. Y tercero, que esa transitoriedad se traduzca en la vigencia del acuerdo o la suspensión de las garantías de manera estricta y se sepa cuándo se inicia y cuándo se termina, para que una vez se superen los graves problemas originados en esta situación de emergencia, se restablezcan de manera automática y sin ninguna otra condición distinta los derechos que habían sido, que estaban reconocidos en favor de los trabajadores. De la misma manera, en los acuerdos que hacen en materia de los contratos de trabajo. Y desde luego que este tipo de acuerdos y de concertación tienen su respaldo en el artículo 50 del Código Sustantivo de Trabajo en materia individual y en el artículo 480 del Código Sustantivo en materia colectiva de trabajo. Entonces, creo que es uno de los mecanismos que es la concertación. Es la concertación que, a mi juicio, debe ser uno de los aspectos más importantes en este momento, la concertación. Porque de lo contrario, nosotros consideramos que es inaceptable las decisiones unilaterales por parte de los empleadores, afectando naturalmente los derechos de los trabajadores, porque al final, si esas medidas unilaterales hacia el futuro le van a implicar al empleador naturalmente una serie de demandas y una serie de discusiones. Ahorita puede que se demoren unos años, pero naturalmente esas demandas al final pues, serán los jueces los que irán a decidir en esa discusión en el marco si aquí hay una fuerza mayor o un caso fortuito o si son condiciones sobrevinientes e imprevisibles que dan lugar a que puedan tomar medidas afectando los derechos de los trabajadores o de alguna manera no tienen la razón los empleadores y tendrían que restablecer los derechos de los trabajadores. Pero vuelvo e insisto, como lo dije al principio, acceder a la justicia en este momento de urgencia y de emergencia debe ser a través del mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales. Eso en cuanto al tema de la revisión de los contratos del trabajo, ¿no es cierto? De alguna manera, esos son uno de los mecanismos que hemos explorado y hemos visto como viables para poder, de alguna manera, sortear las dificultades que están viviendo los trabajadores y empleadores. Creo que aquí doy por terminada mi intervención, a ver si le damos tiempo al compañero que sigue. Gracias, profe. Muy amable por todas sus palabras. A todas las personas que nos están realizando preguntas, vamos a tratar de recoger algunas para resolver algunas de las inquietudes que nos están compartiendo a través de los comentarios de la transmisión. Sin embargo, pues para que sea conocimiento general, la próxima semana también ya se va a dar inicio al consultorio jurídico a través de los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander que están estudiando Derecho. Acá en esta transmisión se encuentran dos de nuestros docentes que son los asesores de los estudiantes y pues también la universidad y la escuela y el consultorio jurídico van a establecer unos canales electrónicos y telefónicos para quienes también no tienen la posibilidad de acceder al internet
pues para que se comuniquen y busquen la asesoría también que requieren en cada uno de sus casos. Ya una vez finalizado pues la exposición del doctor Israel, vamos a ingresar en otros temas que también son bastante importantes en el marco del derecho del trabajo y del trabajo mismo en el país, en el marco de este COVID, de esta pandemia del COVID-19. Hay dos asuntos que son necesarios revisar por el contexto en el que nosotros nos encontramos, pues es supremamente evidente que las restricciones a la movilidad que nosotros tenemos han generado unos cambios en las dinámicas de consumo, hay poca preparación para enfrentar los desarrollos y las actividades productivas en el contexto en el que nos encontramos, y esto pues nos está llevando a abrir estos espacios de reflexión, de análisis sobre las situaciones en que nosotros nos encontramos como país. Para eso, digamos que también es muy importante tener en cuenta que para febrero de este año se estimaba que un 13% de los trabajadores del país o de las personas que estaban en capacidad de trabajar se encontraban desempleados. Adicionalmente, otro de los graves problemas que nosotros tenemos en el mundo del trabajo, que es el tema de la informalidad, alcanzaba unos promedios de 45%. De trabajadores en la informalidad, es decir, que no cuentan con salarios fijos, que no cuentan con estabilidad laboral, que no cuentan con sistemas de protección social tampoco para enfrentar el tema de la crisis. Eso nos suma cerca de 12.8 millones de personas, alrededor del 52% de la fuerza laboral en Colombia en este momento se encuentra en un grave riesgo frente a sus derechos. Y a sus derechos en general, porque hay que tener en cuenta que el sistema jurídico de Colombia, como nosotros tenemos concebidas las cosas, del trabajo dependen una cantidad de derechos fundamentales y derechos humanos muy importantes. Tenemos el tema de la educación, de la alimentación, de la vivienda, de la protección frente a riesgos de accidentes, la muerte, la vejez, todo dependiendo de la posibilidad que se tenga de acceder a un trabajo, de desarrollar una actividad productiva y de recibir ingresos a partir de ahí. Entonces, bajo, digamos, esas cifras y esas circunstancias en las que nosotros nos encontramos, hay que hacer también y pensarnos también en los problemas que se generan en el mundo del trabajo alrededor de la economía informal. ¿Y por qué eso? Porque el tema de pensarnos de todas maneras en los problemas generados del desempleo, pues vienen siendo asumidos desde el siglo pasado a través de sistemas de protección social que son mecanismos que buscan garantizar que las personas realmente se puedan elegir como sujetos de derechos, que tengan garantías respecto de elementos mínimos de salud, de accidentes, protección frente a la imposibilidad que se pueda llegar a presentar por las vicisitudes propias de la vida de generar algún ingreso para el sustento propio y familiar. Y en ese sentido, pues teniendo en cuenta que nuestro sistema de protección está encaminado y enfocado más al tema de la salud y al tema de la vejez a través del sistema de salud y el sistema de pensiones, y también pues adicionando el sistema de riesgos laborales, nosotros debemos hacer un análisis sobre otros aspectos que también son fundamentales para poder superar la crisis, como es el tema de la vivienda, de la educación y de otros servicios pues, complementarios que también se hacen importantes para todas las familias en el país en este momento. Desde varios sectores se viene trabajando en este momento la propuesta de una renta básica universal, es decir, de unos ingresos que permitan materializar el Estado social de derecho para las personas. Y en este punto, digamos que es muy importante analizar que esa renta básica universal no solamente está enfocada en temas de dinero, se pueden garantizar las rentas básicas universales a través también de garantías de acceso a la salud, de acceso a la vivienda, de acceso a la educación. Y esta idea de la renta básica universal, digamos que se torna importante en especial en el marco de un Estado social y democrático de derecho, porque es, digamos, de los mecanismos que podrían garantizar el ejercicio de las libertades ciudadanas sin las posibilidades materiales, y eso ya se ha sido reconocido en los últimos desarrollos constitucionales y jurídicos de los sistemas en los que nosotros nos encontramos. Sin las posibilidades materiales es imposible ejercer derechos. Las rentas básicas universales también nos permitirían
garantizar la dignidad humana de millones de familias que en este momento se encuentran en vilo por la imposibilidad de laborar, de trabajar. Y esta renta básica además nos permitiría dar pasos importantes en la democratización de la riqueza. Colombia en ese momento está clasificada como el 7º país más desigual del mundo, y los cálculos que hacen pues los expertos en estos temas económicos es que costaría, por lo menos para el momento de la crisis, cerca de un 1% del PIB, que no se acerca pues ni siquiera a las ganancias que han tenido los bancos en 2018, que fueron cerca de 8 billones de pesos, y que para el 2017 fueron de 6.2 billones de pesos. Es decir, esto para mencionar que los recursos existen. Nosotros en este momento en Colombia estamos tratando de implementar algo muy similar a la renta básica universal, que es el tema del ingreso solidario. Pero ese ingreso solidario tiene dos problemas fundamentales. El primero de ellos es que está extremadamente focalizado y eso no va a permitir que muchas de las personas que tenían la posibilidad de trabajar, pero que han sido despedidas o quienes se les ha suspendido el contrato de trabajo, tengan la posibilidad de continuar sosteniéndose y sobreviviendo a través de los ingresos que recibían por el trabajo. Y otro problema pues que se ha evidenciado es la falta de transparencia en la entrega de estos ingresos. Ya por redes sociales circuló ampliamente cómo se encontraban con números de cédula bastante sospechosos, nombres también bastante irregulares. Incluso se encontraban personas que denunciaban que registraban como beneficiarios a personas que habían fallecido pues varios años atrás. El tema de esta renta básica universal pues sería una de las maneras en las que se podría resolver los problemas que se están generando en materia laboral, en especial para los sectores que más pueden ser golpeados, que son estos sectores de la economía informal y los trabajadores que se encontraban desempleados. En este momento, por ejemplo, algunas de las apuestas que se están haciendo para poder garantizar ese acceso a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, en especial de nuestra comunidad universitaria, es una iniciativa que se está impulsando para la recolección de recursos para el pago de las matrículas de varios estudiantes de la universidad, que en este momento, pues por toda la situación que estamos atravesando, se encuentran en imposibilidad de pagar, de asumir el costo de la matrícula. Y acá les voy a compartir un poco esta iniciativa también, que es la ayuda para el pago de matrícula de estudiantes UIS afectados por el COVID-19. Hasta este momento se ya han recolectado 69 millones de pesos, la meta es recolectar 110. Le hago una invitación, cierra en 5 días. Esto, entre otras cosas, está apoyado también por nuestro capellán, quien está haciendo una veeduría sobre el tema. Y pues les hago una invitación a todas las personas que tengan la posibilidad de apoyar la formación de nuestros estudiantes, pues a que aporten. Ojalá tuviéramos la posibilidad de que esos aportes para el pago de la matrícula pues se hicieran a través de quienes están primeramente llamados a resolverlos, que es el gobierno nacional, la gobernación, las alcaldías. Los análisis nos arrojan, digamos, expectativas de que la duración de esta pandemia o la recuperación de la pandemia van a ser incluso que podría llegar a superar la década. Y en este momento nosotros estamos jugándonos también el futuro de esas personas que van a estudiar más adelante, nuestros médicos, nuestros ingenieros, nuestros licenciados, nuestros químicos, nuestros matemáticos, todos los profesionales que entre otras cosas son quienes terminan también sosteniendo la industria, que también le hago un llamado a todos los empresarios que tengan la posibilidad de aportar para que nosotros pues apostemos al futuro también a este capital humano que es necesario. Bueno, ahora luego de este paréntesis vamos a entrar a unos asuntos ya de materia laboral mucho más concreto, en especial para un tema que en este momento está en amplio debate, que es el retorno a labores digamos, en el marco de la finalización ya de este decreto de aislamiento preventivo obligatorio, y es el tema de las medidas que se deben tomar de protección frente a este retorno a labores. En este momento es importante mencionar que los decretos de aislamiento
Los decretos de aislamiento obligatorio permiten de todas maneras el desarrollo de unas actividades económicas como el suministro de insumos médicos, las cadenas de abastecimiento de alimentación, bueno, y otras que están ahí incluidas dentro de ese decreto. Y estas personas están, digamos, realizando sus actividades con normalidad. Ahora lo que se pretende también es desarrollar un regreso a las actividades económicas de otros sectores. Se habla de la construcción en especial, que se considera pues puede llegar a tener condiciones para retomar las labores. Ahora, una regla en el derecho laboral y en el derecho del trabajo es que el empleo no puede costar la vida ni la salud, y eso es innegociable. Y en ese sentido es importante que las actividades económicas que se vayan a desarrollar durante el aislamiento pues cuenten con todas las medidas y los protocolos que eviten la propagación del virus. El primero, digamos, de esas medidas de las cuales uno puede hablar para enfrentar la crisis sanitaria es el otorgamiento de licencias no remuneradas a las personas sobre las que se tengan sospechas de que pueden llegar a estar contagiados con el virus. Digamos que el apoyo es fundamental, los periodos de cuarentena tampoco son altamente excesivos, la necesidad de que no sobrecarguemos el sistema de salud complica en una medida bastante alta para el trabajador la consecución de incapacidades médicas, y una de las soluciones, digamos, en el marco también de la solidaridad que se debe tener en aquellas actividades en las que se están retomando labores es otorgar estas licencias remuneradas, aplicar el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que el empleador puede optar por reconocer la remuneración y los demás derechos del trabajador sin la necesidad de la prestación del servicio. Otro tema también importante, digamos, como medida de seguridad para el retorno a las labores o para aquellas personas que están laborando, es concertar entre los trabajadores y los empleadores la movilidad hacia el trabajo, en especial a través, digamos, de la concertación de horarios que beneficien la no acumulación de personas o no la no aglomeración de personas en los sistemas masivos de transporte, lo que sería fatal para la propagación del virus. Y en este sentido se hace necesario que se revisen los horarios de entrada y los horarios de salida, y que esto sea un ejercicio permanente para evitar la configuración de nuevas horas picos digamos, en la utilización de los sistemas masivos de transporte. Digamos que otra medida a implementar también es que es necesario que las personas que vayan a retomar a labores, los empresarios que estén optando por retomar nuevamente su actividad económica, protejan la vida y la salud de sus trabajadores a través de la construcción y el desarrollo y la ejecución de un plan precisamente encaminado a proteger la propagación del virus. Se necesita un protocolo de preparación al interior de la empresa para prepararse y responder ante esta pandemia. Se necesita mapear los peligros que se tienen al interior de la empresa, en especial con aquellas que tienen atención a público, aquellos en los que, digamos, se requieren también de la reubicación o de la readaptación de los espacios de trabajo para poder contar con el distanciamiento necesario entre los trabajadores. Se necesita otorgar sin costo a los trabajadores, y este es un requisito elemental, los elementos de protección personal, tapabocas, geles, alcoholes, gafas. Se necesitan, digamos, abordar estas medidas para el desarrollo de las actividades durante el ingreso, durante el desarrollo y durante el egreso de la jornada de trabajo. Y obviamente, pues no solamente es entregar estos elementos de protección, sino también capacitar a los trabajadores en su uso, porque pues de nada sirve la utilización de tapabocas si no se hace en debida forma. Digamos que además de las anteriores también, y estas son recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, se deben determinar qué actividades se pueden hacer a través de trabajo virtual o a través de teletrabajo, determinar los lugares de las operaciones donde se puede reducir el personal, informar a los trabajadores, y esta es una cosa supremamente importante también, informarle a los trabajadores que en caso de estar expuestos a riesgos tienen el derecho a alejarse de la situación de peligro, interrumpir la labor mientras se verifica o se corrige la manera en la que se pueda desarrollar sin que se corra algún riesgo. Se deben determinar protocolos permanentes de desinfección, se deben informar, implementar las medidas para evitar contacto con clientes, asegurar prácticas de higiene personal con terceros,
en muchas de las actividades probablemente vayan a haber, y sobre todo por las dinámicas de subcontratación que nosotros tenemos, terceros que vayan a tener relacionamientos también con los trabajadores, y en este momento pues ya contamos a nivel internacional y en Colombia con experiencias bastante tristes de, digamos, unidades económicas que han continuado con el desarrollo de sus labores y en las que ha habido una propagación del virus que ha ocasionado incluso muertes. Hay que contar con un protocolo por parte de las empresas para los casos de sospecha. Hay que saber qué hacer con el trabajador, saber cómo se va a abordar la desinfección de esos lugares de trabajo. Hay que apoyar a los trabajadores también para contar con apoyo psicosocial que se hace supremamente necesario en estos espacios. Hay que hacer toda una revisión de toda la oferta estatal, incluso en estos casos de la universidad y de muchas entidades privadas que están prestando sus servicios para que las personas también tengan un apoyo psicosocial. Hay que promocionar estos estilos de vida saludable, hay que promocionar en la medida de las posibilidades también el uso de la bicicleta y hay que asumir medidas para que las labores se eviten, por ejemplo, las reuniones presenciales. Y uno último que es garantizar medidas de ventilación también en los lugares de trabajo. ¿Por qué hay que tomar todas estas medidas? Nosotros en Colombia ya tenemos, por ejemplo, en el caso del sector de la salud, en una encuesta que realizaron la Central Unitaria de Trabajadores, les arrojó un promedio de que los trabajadores del sector salud en un 87% no cuentan con máscaras de seguridad, 77.5% no tiene gafas de protección, 89% no cuenta con escudo facial, 97% no tiene traje de bioseguridad y el 26% no cuenta con guantes. Y estamos hablando del sector salud, que lo hace una cosa supremamente, digamos, inaceptable en este momento. Esos trabajadores de la salud, más que héroes, se están convirtiendo en rehenes de un sistema que les tiene las horas contadas para el contagio. Y asimismo, digamos, como los trabajadores de la salud, cualquier otro trabajador que vaya a desarrollar una labor, su empleador tiene que estar en la capacidad de abordar todos los protocolos, porque si no, pues aquí nos estamos jugando la vida de estos trabajadores y la salud de estos trabajadores, y no solo la de ellos, sino también las de sus núcleos familiares. Cuando regresen a casa van a ser también portadores del virus y será una tragedia retornar a las labores y priorizar lo económico sobre los derechos y la vida de los trabajadores. Bueno, y para finalizar, también recordar que los estudiantes de consultorio jurídico en este momento también están en recolección de recursos para sus matrículas. Todas las personas que los pueden buscar por las redes, vamos a dejarles los enlaces en los comentarios. Para que apoyen también a estos estudiantes que en este momento, por diversas razones, ya sean porque no puedan ser beneficiarios de esos sistemas ultra focalizados de entregas de apoyos, pues no van a tener la posibilidad de estudiar. Y ya pues con esto finalizo, le doy la palabra al doctor Iván Reinel, quien nos va a contar también sobre otras vicisitudes de lo que está aconteciendo en los contratos de trabajo y en las relaciones laborales de empleo en estos momentos. Entonces, mi doctor Iván, ¿nos escucha? Sí, señor. Buenas tardes para todos. Bueno, dentro de las nuevas situaciones que estamos viviendo, el gobierno, pues, digamos que ya hablando un poquito de lo legislativo, en materia laboral, bueno, en términos generales, a través del decreto 417 del 17 de marzo del 2020, declara el estado de emergencia económica, social y ecológica. Y a partir de esa declaratoria empieza a expedirse, pues, un sinnúmero de normas, que es las que hemos venido, entre comillas, conociendo,
a través de los medios de comunicación, pero realmente en materia laboral solo se ha expedido un decreto, el decreto 488 del 27 de marzo de 2020, como tal. ¿Qué significa eso? Pues que realmente este decreto sí, de alguna manera, está modificando la normatividad laboral vigente y pues, digamos, este decreto básicamente menciona los temas del retiro de cesantías, en donde le faculta a los empleadores a que certifiquen que el trabajador ha presentado disminución de sus ingresos, mensuales, y entonces pues eso le posibilite el retiro parcial de cesantías. Otra medida tomada en este decreto es que se varía el aviso de las vacaciones a un solo día de anticipación. En el código lo tenemos 15 días de anticipación, ahora la posibilidad de que se haga en un solo día. También tenemos, habla de los recursos para el sistema de riesgos laborales, en donde pues hace una distribución de cómo se van a usar esos aportes a riesgos laborales para efectos de apoyar las campañas y la mitigación de la situación, en especial pues a los trabajadores de la salud. Y finalmente nos habla también de los beneficios relacionados con los mecanismos de protección al cesante, en donde pues establece, entre comillas, pues lo que podemos decir que es un auxilio de desempleo, en donde aquellos trabajadores que han, digamos, pertenecido a las categorías A y B de una caja de compensación en un año, pues un año dentro de los últimos 5 años, sea un periodo continuo o discontinuo, tendría pues derecho a recibir 2 salarios mínimos divididos en 3 meses, solo por 3 meses. Esa, digamos, que sería la dinámica. Y finalmente, pues este decreto nos habla de la suspensión de la acreditación de la fe de vida de los connacionales fuera del país, pues para aquellos que, digamos, tenían que hacer ese ejercicio a través de los consulados y las embajadas para poder reclamar pensiones y ese tipo de cosas. Entonces, pues, les daron ese, digamos, ese requisito mientras dure pues la emergencia. Entonces, este es el único decreto que realmente existe hoy en materia laboral y pues que sí ha variado la legislación que tenemos. En el retiro de cesantías pues ha dado otra posibilidad que antes no existía, lo de las vacaciones y el tema del auxilio de desempleo. Y pues tenemos del Ministerio de Trabajo 4 circulares que, entre comillas, pues en estos días alguien preguntaba que esas circulares, qué efecto tenían dentro, a nivel, digamos, normativo. Pues yo digo que son unos consejos, son unas recomendaciones que da el Ministerio de Trabajo en varios sentidos, en varios aspectos, pero que realmente no son unas normas pues que ni varían ni cambian pues la normatividad laboral que tenemos, y eso es importante reseñarlo porque pues cuando escuchamos los medios de comunicación tendemos pues a decir, a partir de mañana tal cosa, a partir de mañana tal otra cosa, pero realmente eso es efectivo cuando hay un decreto, ¿cierto? Quienes son abogados pues tenemos claro eso, y pues quienes no lo sean pues también pueden tener ese conocimiento, pero pues para hacer la claridad, solamente hasta que haya la norma podemos hablar de que hay la variación o el cambio en la legislación que tenemos. Entonces, insisto que solo tenemos el decreto 488 del 27 de marzo de 2020 y trata sencillamente estos aspectos: el retiro de cesantías, el aviso para las vacaciones, el tema de los riesgos laborales en cuanto al manejo de los porcentajes, para qué se van a utilizar, y el tema de digamos, ese auxilio de desempleo. Hay 4 circulares del Ministerio de Trabajo, la circular 21 del 17 de marzo de 2020 fue la primera, y pues en donde el Ministerio pues digamos que habla de medidas de protección al empleo en fase de contención,
y declaración de la emergencia sanitaria, y pues da unas recomendaciones de, a partir de este momento, del 17 de marzo, cuáles son las opciones que los empleadores tienen para, digamos que, afrontar el manejo de su personal, el manejo laboral, por las medidas de aislamiento y las otras medidas que se han tomado pues, para, digamos, contener la pandemia. Entonces, pues se nos habla del trabajo en casa, del teletrabajo, de una jornada laboral flexible, de vacaciones anuales, anticipadas y colectivas, de permisos remunerados y de un salario sin prestación del servicio. Son opciones, ¿cierto? Que invita a los empleadores, digamos que de manera muy cordial, apelando a la solidaridad, que es una de las palabras que debe estar permanentemente en nuestros labios en estos días y en nuestro corazón, hacia los empleadores, pero insisto, es una circular, es decir, no es algo obligatorio, sino es algo en donde el ministerio da indicaciones de cuáles son las opciones, cuáles son las posibilidades para que los empleadores las estudien, las hablen con sus trabajadores y empiecen pues a tomar medidas en el mejor sentido de la palabra, con el propósito de preservar los empleos, de que las empresas pues puedan de alguna manera sostenerse durante esta situación, entendiendo que no hay producción, que no hay ingresos. Entonces es una invitación que está haciendo el ministerio a que se trabaje desde la casa en la medida de las posibilidades, a que haya teletrabajo, a que la jornada laboral sea flexible. Esto no significa que se deba trabajar más de las 48 horas a la semana. Esto no varía, o sea, lo que está establecido en el Código Sustantivo del Trabajo no varía. La jornada máxima de trabajo sigue siendo de 48 horas a la semana. De ahí para adelante son horas extras. Si se trabaja los domingos, se deben pagar los domingos, etcétera, etcétera. O sea, eso no ha variado. Las prestaciones que ustedes conocen, que existen, que hay, las condiciones mínimas de derechos y garantías que están en el Código Sustantivo, siguen vigentes. Y al leer las circulares, pues ustedes podrán darse cuenta que el ministerio está diciendo, bueno, esto sin desmejorar esto, sin desmejorar aquello, sin desmejorar lo otro en cada una de las circunstancias. Esa jornada laboral puede ser que se corran un poquito en la entrada, que se corran un poquito en la salida, que se trabaje un poquito menos, ese tipo de cosas. El doctor Israel hablaba de, también en una circular, ya la voy a mencionar, habla de la posibilidad de replantear, de mirar, de volver a mirar las condiciones laborales, de negociarlas, de hacerles cambios, digamos, temporales, porque es solo por esta... mientras dure esta situación de emergencia, que estas cosas pues, funcionarían. Las vacaciones anuales, que se pueden, digamos, tomar los turnos que estaban pendientes, que se puedan adelantar esos turnos, pues obviamente si me lo adelantan, pues el siguiente año ya no tendré derecho a las vacaciones porque ya las tomé. Entonces son cosas que debemos tener muy presentes, y también la posibilidad de salir a vacaciones colectivas. En vez de suspender los contratos a todos, más bien les doy vacaciones colectivas a todos durante un tiempo mientras se ve de qué manera hay soluciones para la situación financiera de la empresa. Y el tema de los permisos remunerados, son opciones, pues también hay que mirar qué clase de trabajadores tengo. Aquellos trabajadores pues que yo no puedo dejar que se vayan, pues de alguna manera tengo que retenerlos, entonces se puede mirar esas opciones. Y el caso, por ejemplo, de los salarios sin prestación del servicio, como lo hizo Arturo Calle. Él pudo hacerlo porque tiene cómo. Dijo, yo le voy a seguir pagando a mis trabajadores, no vienen a trabajar y les voy a seguir pagando. Bueno, esas digamos que son las opciones que hay en la circular 21 del Ministerio de Trabajo. La circular 22 de marzo 19, pues habla de una fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales de empleadores durante la emergencia sanitaria. Entonces aquí el ministerio pues es claro en decir que no vamos a dejar que los empleadores hagan fiestas en esta situación, por decirlo de alguna manera, o abusen de su posición dominante y digamos que vulneren los derechos laborales de los trabajadores. Y en ese sentido, pues señaló que como están cerrados, digamos, sus actividades, entre comillas, están suspendidas, pues no va a haber ni suspensiones, pues no va a
digamos, a tramitar suspensiones de contratos de trabajo o trabajo, ni tampoco para despidos colectivos. Y el tema de la fuerza mayor, como también lo señalaba el doctor Israel, o el caso fortuito, pues es un tema que se lo deja y pues que señala claramente que es un tema que depende de los jueces de la República. Sin embargo, pues el ministro en sus declaraciones pues ha sido enfático en señalar y en algunos fallos que hemos visto de tutela en que este tema de la emergencia no es una fuerza mayor. Ya esa es una discusión, digamos, de los jueces, de si consideran que sí, si consideran que no, aunque el ministerio, pues, en un concepto que dio, que digamos que de ahí se han cogido muchos colegas y muchas autoridades para señalar sobre el tema, pues fue enfático en decir que esta no era una fuerza mayor, aunque ahora dice, ¿cierto? Aclara en la circular que es un tema que debe resolverse a través de un juez y según las pruebas que cada parte, pues, digamos que presente. Tenemos la circular 27 del 29 de marzo del 2020, donde señala el ministerio la prohibición de coaccionar a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas, que es un tema, por obvias razones y por lógica, que debe implicar la voluntad del trabajador. Es decir, si quiero una licencia no remunerada es porque yo la estoy solicitando, no porque el empleador pues me obligue. Y finalmente, la circular 33, que es la más reciente, 17 de abril del 2020, ya nos habla de medidas de protección al empleo en la fase de mitigación. Habla de una licencia remunerada compensable. Entonces, digamos que da aún otra opción más para los empleadores de que sus trabajadores puedan salir en una licencia, entre comillas, pues no vengan a trabajar, yo les sigo pagando, pero después me van reponiendo ese dinero o el tiempo, ¿cierto? Que yo les he pagado y que ustedes no han trabajado. Esa es otra, digamos, otra figura a la que se pueden acoger los empleadores en la medida que estén en la capacidad de tener con qué seguir pagando los salarios. También nos habla de la modificación de la jornada laboral y la concertación de los salarios, señalando claramente que no se pueden disminuir o desmejorar, digamos, las condiciones mínimas, es decir, aquellos que ganen más del mínimo pueden decir, listo, por estos 2 meses páguenos apenas el mínimo y después ya volvemos a acordar cosas, pero insisto que el ministerio a través de estas circulares no puede modificar las normas vigentes y pues ni más faltaba, teniendo en cuenta que el Código Sustantivo pues contiene el mínimo de derechos y garantías, como ya es conocido. Entonces, pues nos habla de esa modificación de las jornadas, pero siempre nos habla de concertación, es decir, un acuerdo entre empleadores y trabajadores, siempre y cuando digamos que conservando el mínimo de derechos y garantías. Si yo ganaba 1,5 millones de pesos y si yo quiero seguir trabajando, si quiero también colaborarle a mi empleador, entonces pues digamos que puedo consentar en que los siguientes 2 meses no me paguen 1,5 millones, sino paguen 1 millón. ¿Listo? Digamos que entre comillas no sería renunciar a mis derechos porque estoy ganando más del mínimo, que menos de eso sí no me pueden pagar. Como en estos días alguien me decía que había escuchado que ahora se podía pagar el 50% del salario. Solo si sí. Eso es posible si solamente va a trabajar la mitad del tiempo, entre comillas. Pero es un tema, pues, que, insisto, no es que desde el ministerio se están cambiando los derechos laborales, sino sencillamente se están dando orientaciones para que los empleadores puedan tomar decisiones junto con sus trabajadores. Entonces es un tema de concertación, ¿cierto? Como nos decía también el doctor Israel, el artículo 50 pues permite modificar las condiciones de trabajo cuando se presentan pues, unas circunstancias especiales. Entonces, señalando ese artículo, este ministerio pues habla de este tema. Y también la modificación o suspensión de beneficios extralegales y la concertación de beneficios convencionales. O sea, todo esto se puede hacer de manera concertada, por escrito y de manera temporal.
digamos que son las indicaciones que el ministerio les está dando tanto a empleadores como trabajadores para darles herramientas, ¿cierto? Para darles opciones a través de las cuales pues ellos puedan de alguna manera entre todos pues ayudarse. Es decir, yo estoy como trabajador interesado en que mi empresa no cierre, ¿cierto? Como dueño de la empresa pues estoy interesado en no quebrarme, entonces es un momento en que todos, digamos que todos ponemos, ¿cierto? Como nos hablaba Mocus en su momento con la pirinola, todos ponen en este momento y es una forma también de ayudarnos. Porque si yo puedo ayudarle a mi empleador a que la empresa pues siga a flote, de pronto recibo un poquito menos de lo que recibo, pero sigo recibiendo. Entonces este es un tema a propósito pues que es importante que quienes trabajamos en el litigio, quienes somos asesores en laboral de manera especial, y a los estudiantes de consultorio jurídico, es un tema que es importante analizar. Cuando, digamos, estamos recibiendo una consulta y estamos haciendo una asesoría, ¿qué le vamos a decir al usuario? Sí, usted tiene razón, no se le puede suspender el contrato de trabajo, entonces pase un derecho de petición a su empleador y dígale que la ley está diciendo que esta no es una razón para suspenderle y que entonces se olvide de eso. ¿Cuál podría ser la respuesta del empleador? Es que dice, ¿qué se imaginan que el empleador va a decirle? Se va a poner en ese plan, listo, entonces yo ya no la voy a suspender, le voy a terminar el contrato y pues, cuando abran los juzgados demándeme y listo. Y de paso me ahorro pues un problema porque estaba pensando qué hacer con usted en este tiempo. Entonces pues la respuesta no necesariamente es sí, usted tiene derecho. La respuesta tiene que ser muy sabia, tiene que ser muy a la medida de las circunstancias de esa persona. Como en estos días me hacían una consulta precisamente un estudiante que está trabajando y me decía, profe, me mandaron una carta donde dicen que me van a suspender el contrato de trabajo y que una vez pues las medidas o esta situación cambie, pues me vuelven a llamar para ya reiniciar el contrato. Entonces mi primera pregunta fue, ¿usted está interesada en seguir trabajando ahí? Entonces ella me dijo, pues sí. Yo le dije, bueno, entonces firme la carta, porque ahí no le están diciendo que le terminan el contrato, sino que solo se lo suspenden. Suspensión implica que usted pueda seguir recibiendo su seguridad social, lo que no va a recibir es salario y lo que no va a tener es que ir a trabajar, ¿cierto? Y cuando se terminen estas circunstancias, pues sencillamente usted retorna a su trabajo y va a seguir como antes, ¿cierto? Esa sería, digamos que la consecuencia de usted aceptar eso. Y en algún momento, pues entiendo yo que de pronto usted no va a seguir trabajando ahí todo el tiempo, entonces después, cuando haya la oportunidad y antes de que pasen 3 años, pues si tiene si todavía tiene pues esa necesidad, demanda y reclama los derechos que le vulneraron en ese momento. Pero ¿qué es lo importante ahorita? Es reclamar el derecho o tener el trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar nosotros cuando estamos haciendo una asesoría? ¿Cierto? Porque ustedes ya saben que cuando se casa una pelea individual con el empleador, pues muy seguramente se pierde. Entonces es el momento en que nosotros debemos evaluar cuál es la dirección. Y yo les digo las dos cosas. Sí, usted tiene derecho, no deben suspenderle el contrato, pero si usted está interesado en seguir trabajando ahí, entonces pues firme la carta. Eso no significa que usted está renunciando a sus derechos, como ya todos en algún momento pues lo hemos escuchado, ¿cierto? Y está claramente establecido en el Código Sustantivo, es irrenunciable por ser normas de orden público. Entonces, sigamos en esa dinámica. Entonces, ¿qué es lo que necesita el trabajador? Seguir trabajando. Que de pronto tenga que dejar de recibir un poquito, que de pronto tenga que esperar un tiempo para poder reengancharse nuevamente, etcétera, etcétera. Entonces, debemos ser muy sabios para nosotros pues, dar esas orientaciones y no sencillamente pues irnos por la norma como tal, porque todos los trabajadores tienen sus derechos y en algún momento los empleadores pues están vulnerándolos, pero no necesariamente el conflicto o la demanda o el reclamo es digamos que la versión inicial.
pues obviamente si se le termina el contrato a una persona que está en una situación de estabilidad laboral reforzada, pues ya es un tema de reclamar el derecho porque ya se perdió, es decir, ya no tengo el trabajo, entonces ahí sí no se pone uno pues a evaluar cosas. Sencillamente a través de la acción constitucional podemos pues reclamar directamente el respeto a nuestros derechos laborales. Y si no se está en una situación de estabilidad laboral reforzada, pues uno puede, entre comillas, también a través de la tutela podría en algún momento dado reclamar porque digamos que la situación que tenemos pues no puede ser excusa para entonces empezar a terminar contratos. La estabilidad laboral reforzada sigue, continúa y yo creo que se fortalece aún más en esta situación, es decir, el llamado del Ministerio de Trabajo es por favor empleadores intenten hasta el último momento no tener que despedir trabajadores, hagan todo lo que puedan hacer, siéntense con ellos, concerten, varíen un poquito el contrato, ojo con poner condiciones menos de las mínimas que hay, etcétera, etcétera, para darnos pues herramientas para poder entre todos realmente apoyarnos y salir de esta situación. Entonces, pues esta sería como la dinámica que es importante que nosotros tengamos presente. Es un tema de que nos ayudemos entre todos, es decir, no es que el empleador me quiere echar, el jefe me quiere echar, es un momento de sentarse y evaluar cuáles son las condiciones de parte y parte. Entre todos, pues poner un poquito y de esa manera, pues salir más fortalecidos. Yo estoy seguro que el empleador va a agradecer a los trabajadores que pues se dispongan y puedan ayudarle a salir adelante de la situación. Los trabajadores también van a agradecer poder seguir con trabajo porque después de esta situación va a ser muchísimo más complicado si no vamos a poder salir, si no vamos a poder ni siquiera pues ir a las entrevistas si son virtuales. Bueno, esta es una situación que nos cambió definitivamente la película y la razón y la manera como se hacían las cosas. Pues como para concluir ya con este ejercicio, les insisto en que la legislación laboral sigue incólume, está tal cual estaba antes de esta situación. Lo único que ha variado es que hay una razón más para poder pedir anticipo de cesantías o retiro parcial, que ya no se necesitan 15 días para avisarle a los trabajadores que van a salir a vacaciones, y el tema de el auxilio pues para el desempleo, que son las cosas que están, como les decía, en el decreto 488 del 2020, que básicamente eso es lo que realmente ha ajustado, ¿cierto? O ha modificado, entre comillas, pero para bien, entre comillas, pues la legislación que teníamos. Por lo demás todo sigue tal cual, y tenemos que pues estar a la espera de cómo se va a reactivar la rama judicial y el mismo Ministerio de Trabajo para entonces poder, digamos, hacer las acciones, valga la redundancia, pertinentes según el caso que se vaya presentando. Bueno, profe, muchísimas gracias por su intervención. A todas las personas también que nos han acompañado durante toda la jornada. Hay muchas preguntas en los comentarios. Voy a seleccionar algunas para que demos alguna orientación sobre algunas precisiones también que nos han pedido. De todas maneras, es importante aclararle a todas las personas que requieren los servicios del consultorio jurídico o de la asesoría, digamos, jurídica, la asesoría de abogados, pues que pueden acudir desde la próxima semana, que ya va a darse inicio nuevamente a este servicio social que presta la Universidad Industrial de Santander. A través de la página en la que nos están viendo, publicaremos los medios a través de los cuales ustedes se podrán comunicar con cada uno de los asesores también que están prestando estos servicios. Mis apreciados colegas, nos hacen estas preguntas. Hay un trabajador que labora en el área de hidrocarburos, lo sacan a vacaciones y luego le envían una licencia no remunerada. Le manifiestan que si no la firma se le cancela el contrato. Nos preguntan si esto es viable. Bueno, lo que hemos venido
diciendo, listo, utilizaron la opción de las vacaciones, pero en vez de la licencia no remunerada debieron haberle adelantado otro periodo de vacaciones. La licencia no remunerada no puede ser obligatoria, no puede ser una medida coactiva en contra del trabajador, tiene que ser algo concertado, pues a menos que el trabajador pues haya evaluado sus circunstancias y como lo expresaba anteriormente, pues es un tema de revisar qué es lo que conviene, qué decisión, cuál es la decisión que más le conviene al trabajador. Insisto, no está bien, está mal que se le haya obligado a tomar una licencia no remunerada, pero pues las implicaciones que, insisto, en ponerse él a reclamar, ¿cuáles serían? ¿Cierto? De pronto se le termina en el contrato, no está de acuerdo, entonces le terminamos el contrato y hay más personas pendientes. Esto no significa que deba ser así. Lo que tenemos es que evaluar cuál es la realidad que está viviendo el trabajador como tal y cuáles son las consecuencias de las decisiones que vaya a tomar. Entonces, pues, listo las vacaciones, no definitivamente una licencia no remunerada obligada, a juro, ¿cierto? En últimas, pues eso después podría tenerse como un despido indirecto. Si él no lo acepta y entonces lo despiden, podría él demandar y sencillamente pues ganar, pero esa demanda no sabemos cuándo sería, el fallo tampoco sabemos cuánto sería y él mientras tanto se va a quedar sin trabajo. Entonces son decisiones en este momento que van un poquito más allá del derecho. Es qué realmente le conviene al trabajador. Sí, pasar un tiempo pues sin el salario, pero después retomar las actividades, ¿cierto? Cuando vuelva de su licencia no remunerada, o pues sencillamente pelear con su empleador y mirar qué pasa. Esa digamos que sería ahí el dilema. Perfecto. Profe Israel, nos preguntan también, si se despide sin justa causa y se paga indemnización, ¿estaría el empleador vulnerando algún derecho? Profe, actívenos el micrófono para poder escucharle. Mire, la pregunta es que si se despide a un trabajador y se le indemniza en este momento, si tiene algunas implicaciones. Naturalmente que en estas circunstancias de emergencia, ¿no es cierto? Y de gran afectación de los derechos de los trabajadores frente a esa condición. En otras condiciones, pues diría uno, una terminación del contrato de manera unilateral y sin justa causa con indemnización, pues sería una facultad que le reconoce el Código Sustantivo del Trabajo y la legislación laboral al empleador para dar por terminado el contrato. Esa es una de las causales, de las condiciones que implica el contrato de trabajo, naturalmente, que cualquiera de las puertas del trabajador como el empleador puede hacer uso de esa facultad. Pero a mi juicio, en estas condiciones, en un estado de emergencia, en un estado de urgencia, a mi manera de ver, me parece que sería una actividad, una conducta del empleador que sería insensible, teniendo en cuenta que el trabajador en este momento necesita con mayor urgencia su fuente de empleo. A mi manera de ver, y como lo dije en un principio, frente a estas circunstancias de urgencia, el trabajador también necesita protecciones de urgencia. Yo creo que deberíamos intentar, a través de la acción constitucional de tutela, la posibilidad de que al trabajador se le restablezca su contrato de trabajo, entre otras cosas, porque el gobierno nacional, a través de sus circulares y sus recomendaciones, ha manifestado que se debe proteger el contrato de trabajo, debe proteger el empleo y las garantías para el ejercicio de los derechos de los trabajadores. Entonces, si esa es una de las posiciones del Ministerio de Trabajo, que es la de protección
del empleo y los contratos de trabajo, entre otras cosas porque la Organización Internacional del Trabajo ha dicho que los estados deben tomar medidas urgentes y entre otras, esas medidas serían las de proteger a los trabajadores, sostener los puestos de trabajo y los ingresos de los trabajadores en este momento de urgencia. Pues desde luego que en estos eventos tomar este tipo de decisiones, de dar por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral y aduciendo que no hay ninguna justificación, debería también ser un mecanismo de protección para el trabajador, garantizar el empleo. Yo desde el principio dije que, entre otras cosas, el gobierno nacional se había quedado corto para despedir medidas de protección, porque es que ha expedido circulares, y como lo dijo el doctor Iván Reinel, únicamente ha expedido un decreto en donde se hacen algunas precisiones en materia laboral, pero realmente no ha dotado, ¿no es cierto?, ni a la legislación laboral, ni a la justicia, ni al Ministerio de Trabajo, de las herramientas y los instrumentos necesarios para cumplir con ese propósito que ha señalado la Organización Internacional del Trabajo y, entre otras cosas, con las manifestaciones que ha hecho el Ministerio de Trabajo de proteger el empleo en estos momentos, en estas condiciones de urgencia. Y yo creo que el gobierno debe expedir unos decretos entregando herramientas e instrumentos de protección, tanto a nivel del Ministerio de Trabajo, darle dientes al Ministerio de Trabajo para que proteja a los trabajadores ya de manera urgente e inmediata, tanto como revestir a la acción de tutela también del mecanismo de protección más amplio de los derechos de los trabajadores, sobre todo basado en el principio de la estabilidad que se reconoce a través de la Constitución Política en el artículo 53. Pero sin duda no tenemos esas herramientas. Creo que debemos intentar hacia la acción de tutela, ¿cierto? Y invocando los mecanismos de la estabilidad laboral del artículo 53 de la Constitución Política y las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo, que se debe garantizar el empleo, sobre todo se debe garantizar la estabilidad laboral, sobre todo se debe garantizar el contrato de trabajo en estas condiciones de urgencia, porque son situaciones de naturaleza excepcional. Gracias, profe. Y vamos a ir con una última ya para ir cerrando. Es una que me parece bastante pertinente y es si se puede considerar esta pandemia como caso fortuito para materia laboral en temas de contratación como causal de suspensión, a pesar que el ministerio afirmó que no lo era. Bueno, esta con el permiso de ustedes, si quieren la abordo. El Ministerio del Trabajo no ha dicho que no sea una situación de caso fortuito o fuerza mayor, sino que ha dicho que no tiene la facultad para calificar la situación como de fuerza mayor o caso fortuito. Incluso uno lo que no puede leer entre líneas es que la posición del Ministerio pareciera que es precisamente lo que se le recriminó, que sí considera la situación, que no considera la situación como fuerza mayor y caso fortuito. Y en este sentido, digamos que lo que se ha logrado concertar en los espacios académicos, digamos, en los que he participado, es que el análisis de si existe fuerza mayor o caso fortuito para la suspensión del contrato de trabajo depende mucho del contexto de la empresa. Habría que analizar qué posibilidades realmente tendría la empresa para continuar con el desarrollo de las labores. Por ejemplo, si empleó aquellas recomendaciones que mencionaban momentos atrás nuestros panelistas, como la salida de vacaciones, la posibilidad de anticiparlas, las licencias, la flexibilización de horarios y ahora las nuevas recomendaciones también de esta circular 033, que es la reducción incluso de horarios. Hay muchas posibilidades para evitar la suspensión del contrato de trabajo y se tendrá que demostrar que efectivamente la actividad económica, digamos, no podía asumir ninguna de estas medidas previamente. También ayer existió un pronunciamiento del Ministerio del Trabajo donde, digamos, informaba que con cientos de empleadores había logrado orientar unas mejores medidas que la suspensión del contrato de trabajo, partiendo también de lo que hemos mencionado acá y es el principio de solidaridad, que no solamente es un elemento subjetivo que podamos tener, sino que es un mandato también de nuestra constitución política. La función social que debe tener la propiedad, pues
tiene que materializarse más que nunca en estos momentos. Bueno, con esto finalizamos. Doctor Javier, le cedo la palabra para que cierre este espacio, agradeciéndole a todos por sus preguntas, pues lastimosamente no las podemos contestar todas, pero ya tendremos espacio a través del consultorio jurídico para atenderlos a cada uno de ustedes. Profe. Bueno, no, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este primer ejercicio que hacemos desde la Escuela de Derecho y Ciencia Política, invitándolos, por supuesto, a que asistan y que nos sigan acompañando en estos ejercicios que van a ser varios. Les anunciamos uno sobre el tema de la insolvencia empresarial y todas estas medidas que se pueden adoptar precisamente para salvaguardar los patrimonios, las deudas y toda la asfixia económica que, por supuesto, muchas familias se empiezan a vivir y se empiezan a dar. Lo importante es que la comunidad santanderiana y bumanguesa sepa que cuentan con el consultorio jurídico. Y como vamos a abrir un consultorio jurídico virtual, por supuesto, esto trasciende las fronteras. Vamos a estar abiertos a recibir consultas, a hacer asesorías. Y como bien lo decían ustedes, los panelistas, vamos a hacer y a interponer los recursos legales, vamos a hacer uso de las acciones constitucionales pertinentes. La idea es que la comunidad cuente y sienta el respaldo de la universidad y especialmente del consultorio jurídico. Y bueno, y aprovecho también para darles las gracias a Iván, al profesor Israel, a Diego, y también comentarle a quienes nos han acompañado de una iniciativa que tienen los estudiantes que van a entrar a consultorio jurídico 3 y 4, es decir, la práctica, que quieren una iniciativa de apoyo económico precisamente para poder salvaguardar y para poder sobrellevar mejor la situación económica tan difícil. Y ellos tienen una iniciativa muy importante y muy interesante que quieren compartir con todos nosotros para quienes tengan a bien acompañarlos y apoyarlos económicamente en este último esfuerzo, porque ya se trata de los últimos semestres. Nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes, a Iván, a Israel, a Diego, por este ejercicio. Me siento muy complacido. Yo creo que esa es como la evaluación que hacemos así de manera primaria de la gran cantidad de personas que se conectaron, que estuvieron pendientes, que hicieron sus preguntas, y la idea es continuar con estos ejercicios. Igualmente, un fuerte abrazo a todos los estudiantes de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, invitándolos a que realicen la prematrícula. Todavía tenemos plazo. Es importante que ustedes la hagan porque de la prematrícula le permite y le permitirá a la universidad y a la dirección de la universidad poder hacer una mejor planificación del semestre que se avecina. Un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias, y continuaremos haciendo estos ejercicios que han tenido tan buena recepción por parte de la comunidad santanderiana y en general de la comunidad bumanguesa. Y a todos muy amables. Gracias, Iván, gracias, Israel, gracias, Diego, y por supuesto, Santiago, muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias. Santiago, que no hubiera sido por usted, por el apoyo técnico allá y toda la difusión, no hubiera sido posible. Muchas gracias, Santiago. Buenas noches. Bueno, chao. Buenas noches. Buenas noches.